Bienvenidos nuevamente a estos episodios increíbles de Qué Molleja de Psicólogo, un espacio donde la salud mental, el crecimiento personal y el bienestar son protagonistas. Sé que estaba un poco perdido por acá por estas vías, pero por motivos personales y profesionales pues estaba retomando otras actividades. Ya nuevamente estoy por acá de vuelta por Instagram con más episodios. Estoy evaluando aún los días en que voy a establecerlo, pero por lo general se tiene previsto que sean los días miércoles a las 7 de la noche, si el servicio eléctrico y la señal cósmica nos los permite. Hoy vamos a estar acompañados de un excelente profesional. Él es psicólogo y es abogado también. Es Naudi Peña. Vamos a estar conversando sobre el abuso sexual infantil, cuál es su prevención, qué podemos hacer al respecto, si hay ciertos indicadores que pueden estar afectando a un niño o cómo saber si un niño está siendo víctima de abuso sexual. De esto y más vamos a estar hablando con Naudi, que ya está por acá, y voy a esperar que él me envíe la invitación. Saludos a todos, gracias por estar acá. Y bueno, es excelente porque Naudi es psicólogo y es abogado, cosa que me parece genial porque, digamos, maneja esas dos áreas que van de la mano con el tema del abuso sexual infantil. Así que no solo vamos a abordar el aspecto psicológico, sino también el legal. Quedo por acá atento, Naudi, a que me envíes la invitación para conectarnos. Gracias a todos los que están por acá. Ya por aquí está Naudi. Les recuerdo que estos episodios también van a estar disponibles en YouTube. Así que bueno, gracias a todos por estar por acá. Ya nos vamos a conectar. Ajá, ¿Cómo ahora sí, estás? Buenas noches, lo logramos. sí, por fin, de verdad que sí. Bueno, agradecido primeramente por la invitación y agradecer también porque la oportunidad ya se presentó y bueno, aprovechar al máximo este espacio que sé que es una ventana que brinda esa información, esa psicoeducación que siempre es necesaria y vital para todos aquellos fieles seguidores que sé que tú tienes este espacio de hace muchísimo tiempo y sobre todo hablar del tema del abuso sexual infantil, que es algo que quizás ha sido muy debatido, pero se habla como puntos entre líneas y se dejan a veces muchas ideas al aire. Entonces, aprovechemos esto para aclarar y ser muy explícitos con esta información que es bastante delicada, pero sabiéndola abordar, sé que a todos va a llegar y sacarán el máximo de los provechos. Así es, bueno, Naudi, yo agradecerte tu disposición, tu tiempo para este espacio, para esta conversación que vamos a tener hoy sobre este tema como lo es el abuso sexual. Y parto de eso. ¿Qué es el abuso sexual para aquellos que de repente tienen incógnitas o dudas al respecto? Porque a veces confundimos o las personas tienden a creer que netamente cuando hablamos de abuso sexual se refiere a la penetración o a cualquier acto lascivo, y no necesariamente es esto. Implica, digamos, diversas conductas o acciones que pudiese tomar ese agresor contra ese niño o ese adolescente. Sí, sí, básicamente siempre cuando se habla abuso sexual infantil, se habla solo de la penetración, ya sea en la modalidad oral o a través de la penetración anal de una persona que efectivamente tiene que ser mayor de edad, adulto, ya sea adulto joven, adulto medio o adulto mayor, y las personas tienden a pensar también que estos casos solo ocurren, por ejemplo, en circunstancias de contexto de bajos recursos, en zonas rurales, en donde hay como poca atención o poca información, pero realmente el abuso sexual infantil es tan extenso que va más allá de un simple tocamiento, de una simple actividad o juego de deseo o fantasía sexual, donde hay esa connotación de una persona que está consciente de lo que está haciendo y que efectivamente puede entrar en la categoría como pedófilo o pederasta. Entonces, en base a esto, sí, aprovecho para aclarar que son dos términos que, aun cuando están enfocados hacia un solo objetivo, que es el aprovechamiento de esa inocencia de los pequeños
de la tarde, Ujú. cada uno tiene como un propósito y un instinto muy distinto. Cuando hablamos, por ejemplo, el pedófilo, de la pedofilia, es aquel que puede satisfacer ese deseo, fantasía o aquellas ganas a través de unas simples imágenes, de cualquier contenido audiovisual y no necesariamente llegar al encuentro o el acto sexual con el niño. Cuando hablamos del pederasta, este es quien obligatoriamente lleva a cabo la acción de no solamente el tocamiento, sino la penetración en cualquiera de los dos métodos, ya sea el oral o el anal. Entonces, acá hay veces que el pedófilo muchas veces no llega a ser pederasta, pero el pederasta sí obligatoriamente llega a ser pedófilo por el mismo tema de que, bueno, ya no me satisface ver una imagen, estar en un encuentro con unos niños, acercarme, por ejemplo, a un entorno escolar, a una plaza, a un parque infantil, donde con la parte del voyeurismo puedo satisfacer esa Ujú. fantasía, pero debo llevarlo a otro plano, es donde quizás incurre en el secuestro, en el aislar al niño de ese entorno para sentarlo en las piernas y hacer cualquier tipo de juego para disfrazar el abuso sexual como una actividad cotidiana y común que el niño no sabe distinguir de lo que está bien de lo que está mal. Sabemos que el agresor pues va a, digamos, manipular un poco ese escenario para que este niño no lo delate y pues sabemos también que los casos de abuso sexual, pues dentro de las estadísticas, pues lo más común es que se presenta ante personas conocidas, familiares incluso, y bueno, y de eso tenemos infinidad de noticias que nos los destacan y que se ha hecho cada vez más evidente en nuestra cotidianidad y en nuestra sociedad con todos estos lamentables hechos. Pero, ¿qué me indica a mí que de repente un niño pudiese estar siendo víctima de abuso sexual? Sí, lo que dijiste inicialmente es importante para hacer quizás esa conciencia de que el entorno, y ahí las Mm, estadísticas nos dicen que 6 de los 10 casos de abuso sexual es un familiar directo, ya sea padrastro, padre biológico, hasta el caso de las madres. Hay veces que por distinción de género, los hombres estamos quizás catalogados como ese agresor directo o sí. existe la etiqueta ya a nivel social. Pero también han ocurrido infinidad de casos donde las mujeres también son agresoras y que dentro de la cultura tratan de normalizar que el ejercicio de la función sexual de una mujer adulta con una adolescente, por ejemplo, sea un acto totalmente común y cotidiano dentro de la cultura. Cuando posibles indicadores es primero observar a aquel cuidador directo el cambio de conducta y actitud del niño, porque muchas veces por las amenazas, por la manipulación, por el control, el niño se convierte como una especie de títere. Y ese títere está a merced, por supuesto, del agresor. El agresor es quien da instrucciones o esas pautas a seguir de qué debo contestar, cómo me debo comportar, a quién debo ocultarle la información, y esto entonces va creando en el niño esa quizás vida paralela de lo que esa persona me hace a mí, pero como el daño de la amenaza es más grave, yo entonces prefiero tolerar y aguantar. Y ese quizás reprimir lleva a que el niño tenga conductas totalmente desadaptativas. ¿En qué sentido? El primer indicador es la interacción social. Esas relaciones interpersonales que el niño anteriormente llevaba a cabo de una manera tan espontánea se ven más limitadas. El jugar, el interactuar o al contrario, si el niño quizás tenía una conducta totalmente adaptativa y pasa a ser un niño extrovertido que llama la atención, que hipersexualiza los juegos, que busca cualquier tipo de baile para demostrar una posición sexual, algún indicador que me lleva a mí a preguntarme y cuestionarme como adulto por qué él está imitando esa conducta. Sabemos Ujú. nosotros como especialistas que el aprendizaje por observación es ese aprendizaje directo que el niño va a internalizar, pero cuando lo llevo al cuestionamiento, es decir, si acá en el entorno de mamá, papá, abuelos y tíos, por ejemplo, no ocurren ninguna de esas conductas, ¿de dónde lo está aprendiendo el niño? Eso, Entonces ahí puede decir, bueno, si va a correcto. ser del primo, va a ser de la tía, puede ser de la maestra, puede ser del chofer. O sea, el abuso sexual infantil es tan amplio que los indicadores están siempre
allí frente a nuestros propios ojos y nosotros descuidamos por el nivel de cuestionar la verdad del niño. Hay niños que nunca lo dicen o cuando dan pequeñas señales y son interrogados, se limitan por el temor y vemos quizás reacciones fisiológicas como no llegar a controlar los esfínteres, sudoración, enrojecimiento y un cambio totalmente del lenguaje corporal. Entonces, esos son las principales alertas que como padres, representantes y adultos debemos tener siempre presentes. Fíjate que dentro de todo este tema que estamos mencionando, conversando, considero también necesario el aspecto de que el tema de la educación sexual, hablando en este caso de los niños, los padres no se han abocado, digamos, del todo por ciertos tabú, por temor, por, digamos, hacerse ajenos a estas situaciones. Hay aspectos a través de los cuales pues, se puede psicoeducar y brindar esa orientación a los niños en elementos como debes cuidar tus partes íntimas, el tema de los secretos, la manera en cómo alguien puede llevarte una acción que tú no quieras hacer, aprender a decir que no. O sea, como esas pequeñas herramientas que se le puedan dar a esos niños desde edades tempranas para que ellos también puedan desarrollar como esa habilidad de poder solventar, por decirlo así, o tener claro, oye, esto no está bien, porque hay alguien que me está diciendo que muestre mis partes o me quiere tocar. Entonces siento que ese tema de educación sexual, estamos en ese camino, aún nos sigue faltando un poco por todo lo que hay del tabú. Desde escuelas e instituciones educativas se generan ciertos espacios, pero considero que falta aún todavía una brecha para seguir trabajando en ese aspecto. No sé si me escuchas. Realmente a nivel social, un poco interrumpido, pero sí te capté la idea. El tema de la psicoeducación sexual implica muchos factores, socialmente el cultural, partiendo de donde quizás hace décadas atrás la educación sexual era cuidado con una cosa, no vayas a hacer esto, no te doy permiso, no tienes derecho a hacer esta cosa, eso no se toca, eso es solo para ir al baño. O sea, hablar de las partes, por ejemplo, íntimas, los genitales, no se les daba el nombre o la connotación real. Entonces ya desde allí viene un error de concepto, que muchos adultos hoy en día han transformado esa realidad a una ficción o fantasía. Por ejemplo, el caso más común en los varones es que cualquier tía, cualquier tío, cualquier papá pregunta ¿de quién es esto? Este pajarito es para quién, para las niñas. Entonces ya se va creando esa percepción que es totalmente irreal de que el pene como miembro masculino pasa a ser un juguete. Y entonces, ¿este pajarito de quién es? Y esta totonita no se puede tocar. O esto es un cofre que nadie puede tocar. Pero entonces explica, el primer error es no darle el nombre correcto, el nombre real. Y lo segundo es crear un cuento de fantasía donde el niño le generan más dudas que esa aclaratoria de lo que realmente me quieren hacer percibir. Entonces, esta educación sexual se limita al tabú de que a mí me da pena, a mí mi papá ni mi mamá me hablaron de eso, entonces ¿cómo le hablo yo ahora a mi hijo? Él está muy pequeño para hablarle de eso, pero entonces se nos hace más fácil desde lo sano, desde lo consciente, a explicarle aquella realidad, porque no es algo ficticio y que un aparato reproductor que todos los hombres tenemos y todas las mujeres tienen. Entonces siempre existe una limitante, sobre todo psíquica, donde los padres, ese temor, ese miedo a no sé cómo abordar este tema. Como tú mencionaste también, hay muchas carencias a nivel institucional, sobre todo en la formación educacional básica, pública, y también las instituciones que se dedican a la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La Escuela para Padres es uno de los programas donde se promueve mayormente a esos cabecillas del hogar cómo pueden estar ellos con debilidades, si hay debilidades, cómo pueden entonces ellos transformar esa información. Entonces lo idóneo es fomentar esa conciencia psicoeducación sana a través de estrategias de la lúdica, de los cuentos, de las películas, de las comiquitas,
donde se habla de una realidad, pero desde la percepción de los niños. Y a partir de entonces reforzamos en el hogar y evitamos el índice de quizás un indicador de abuso o posible abuso sexual infantil. Ahora bien, se presenta una situación de abuso sexual y siempre me gusta esa parte, y algo que me agrada de ti, lo decía al inicio de este encuentro, es que eres abogado y eres psicólogo, eres colega. ¿Cuál es ese protocolo, Nauri, a seguir cuando un padre, representante o responsable ha podido identificar que un niño está siendo víctima de abuso? ¿Cuál es ese protocolo? ¿Por dónde vamos? Primero vamos para allá, después vamos para acá. ¿Cómo es la cosa? Sí, aquí esa es la pregunta del millón. A nivel jurídico, siempre existe ese temor también de que si puedo ser un vecino, algún familiar indirecto, por ejemplo, alguien que presta labores de servicio de los actos que se están cometiendo en base a esa integridad, siempre hay el temor de decir, bueno, es que me conocen o voy a poner la denuncia, pero que sea de manera anónima porque si no me meto en problemas. Luego viene la duda, papá o la mamá, ¿por qué dijiste eso? La difamación, el tema de la injuria, el tema del escrutinio público y social, porque vemos mucho aún del que dirán. Cuando la persona se somete a que dirán sin hijos, somos una familia reconocida, de buen estatus, entonces ese temor viene a partir de allí, donde nos volvemos quizás inconscientemente en un agresor de manera pasiva. Porque recordemos que el agresor es quien comete el acto y quien oculta esa información. Entonces ahí estamos cayendo también en uno de los delitos tipificados en la legislación venezolana. Hay una manera muy fácil y el caso muy común es las docentes de educación primaria. Siempre las maestras conocen a plenitud la conducta de un niño. Ellas lo ven más, casi que creo que más que una madre, en muchos de los casos. Y están pendientes de eso y son aquellas que acuden, por ejemplo, a cualquier comando policial, a cualquier consejo de protección, a cualquier consejo municipal de derechos del niño, niña, adolescente, o cualquier órgano que tenga competencia, porque siempre van a ser escuchados y atendidos. Cuando se trabaja en base a los niños y adolescentes en materia de protección, existe una amplia gama de funcionarios e instituciones que pueden atender el caso. Y no necesariamente tenemos que dar nuestros datos de identidad como denunciantes, como testigos de un caso irregular, sino que con dar datos específicos del entorno donde está el niño y de quién sospechamos, entonces ya con eso es suficiente para que todos los funcionarios puedan actuar en pro del bienestar de ese niño. Ok. Cuando ya se hace, digamos, ese protocolo que tú estás describiendo y que ya se están tomando, digamos, estas acciones legales, surgen en mí algunas preguntas. Si, por ejemplo, estamos hablando, conozco un caso de una colega que está atendiendo, claro, esto es a nivel internacional, no es acá en Venezuela, pero un caso o un ejemplo de que sea el padre o la madre el agresor de ese niño o niña, y que en este caso, por motivo XY, el otro padre o madre no esté presente. ¿Cómo se hace ese procedimiento para ahora, digamos, ubicar, o no sé cuál es el término, al niño en otro contexto familiar más sano, por ejemplo? Yéndonos a realidades más crudas, que de repente es la mamá el abusador, el papá el abusador, y que el otro padre o madre no está. No te alcancé a escuchar bien la pregunta en la parte crucial. Ajá. Repito. Okay. En aquellos casos donde el padre o la madre son los abusadores, son los agresores, ¿qué se hace en ese caso? Porque supongamos, aquí te estoy poniendo un panorama, un caso hipotético casi. Sí, ya te entendí. Mamá o papá es el abusador,
Pero resulta y acontece que ese niño no tiene más mamá o papá, porque bueno, el otro papá, bien gracias, o no está en el país. O sea, ¿a dónde, cómo hacemos para proteger esa integridad de ese niño? Obviamente, ok, con alguien cuenta ese niño, la abuela, el tío, el hermano, X. Pero ¿cómo es este proceso también, Naudi? No sé si me supe explicar. Sí, como expliqué en la respuesta anterior, en favor del caso, el concepto de protección, y Ok. fue el agresor, mamá o papá, existe una medida de, obviamente, alejamiento, una medida de protección, porque es la separación del entorno donde se ve que el niño está siendo abusado efectivamente. Cuando no hay algún familiar que pueda asumir una colocación familiar, es decir, los derechos de responsabilidad del cuidado de ese niño, niña o adolescente, se envía el niño a una casa hogar, una casa abrigo, que como institución tendrá los mismos derechos, las mismas de velar por ese bienestar. Se aborde el caso y se determine si hubo o no el delito, y si procede ya al tribunal, el tribunal toma una decisión si el niño va a ver con sus progenitores o, en este caso, seguimiento y para el en el caso que se restituya esa parte de la potestad que se suspende durante el proceso de, en este caso el proceso penal, el papá o la mamá no tienen ningún derecho sobre ese niño, y si se determina que ese fue el agresor, puede perder la parte de potestad. En el caso que no exista ningún tipo de familia, puede el niño entonces ser aquel sujeto que está quizás disponible para una acción que cumpla con todo el proceso de la ley. En el caso padre, ninguna persona que pueda asumir de la emancipación, pero es un procedimiento quizás un poco más extenso, un procedimiento más tedioso. ¿Ya te vas a escuchar? Un poquito, hay fallitas allí con respecto a la conectividad, pero sí te escucho un poquito intermitente, pero sí hay un poco. Fíjate, bueno, ya conocimos el protocolo, cuáles son esos indicadores. Ya para ir finalizando en este encuentro, ¿cuáles pudiesen ser, Naudi, esas recomendaciones puntuales a las familias desde el punto de vista, no solo desde el enfoque psicológico, sino también desde la legalidad? Repíteme la pregunta. Ajá. Recomendaciones para la familia ante esto. ¿Qué pautas deben seguir a nivel general? ¿Cuál sería como ese mensaje de tu parte, tanto desde un enfoque psicológico como legal, para las familias que van a ver esto? No se escucha. Vamos a hacer algo. Voy a poner aquí. Ok, cuéntenme cómo nos vemos, cómo nos escuchamos. Ah, por aquí está Naudi otra vez. Voy a esperar que Naudi me reenvíe la invitación porque hay inconvenientes con la conectividad y ya estamos casi cerrando esta parte. Vamos a ver acá. Ya estamos en la parte de recomendaciones para las familias, para esos padres o responsables que están de los niños y niñas, y estamos
estar atentos y estar alertas a estas situaciones. Vamos a ver qué pasa. Ahora sí. Otra vez. Ajá. Recomendaciones, Naudi. No sé, Naudi, te voy a hacer un chiste medio cruel, pero te voy a jalar los pelos porque no te escucho nada. Será los de la barba. Sí, yo creo que te voy a hacer. Pero bueno, aquí estamos, bueno, que es lo importante. Fíjate que dentro de la amplia rama que aborda el abuso sexual infantil, recordar que no solamente, como dijimos al inicio, es penetración en dado su modalidad oral o anal, sino también un beso, una caricia, al sentarse al niño en las piernas. Aquellos padres que tienen los malos hábitos de decirles abraza a tu tío, abraza a tu padrino, él es tu abuelo. Si el niño pone algún margen de barrera, de limitante con esa persona, indaguemos más, seamos más conscientes, porque algo debe ocurrir. El abuso sexual va más allá de ese acto, de ese encuentro, donde muchas veces los padres, por X circunstancias, conviven y duermen en la misma habitación y tienen relaciones sexuales, aun cuando el niño esté dormido. Eso es abuso sexual infantil. Y hay padres que desconocen. Y es abuso. El niño puede despertarse, escuchar y al mismo tiempo generar, por supuesto, un trauma de ese episodio desagradable donde claro que sí, que era lo que ocurría, o donde el niño abre la puerta sin querer o está jugando y los padres están teniendo un encuentro del ejercicio de la función sexual. Entonces, esos datos es importante tenerlos presentes y que cada uno de los padres siempre tengan escucha activa en esa comunicación asertiva, porque los niños cuando hablan para salir de un problema y no para seguir inmerso en ello o generar un problema. Entonces, cuando el niño medio habla o da un indicador y nosotros como adultos ponemos en cuestionamiento si es verdad o mentira, ya el niño se cohíbe y se retracta, y cuando vamos quizás a algún... Se corta la comunicación. Exacto. Y el para qué decirlo si ya no me creen. Entonces, es tan importante este tema y por eso agradezco la invitación y abordarlo de este modo, porque fíjate que a nivel de estadísticas, hay un 60% de la población infantil que de algún u otro modo ha estado inmerso en abuso sexual infantil, y donde el 65% es el mayor índice indicador de que hay más probabilidades de que exista abuso sexual infantil que, por ejemplo, el cáncer pediátrico. Entonces, allí nos damos cuenta que algunas patologías como el cáncer, que sé que es un diagnóstico muy cruel, muy real y muy lamentable, pero es una minoría de niños que sufre este tipo de patología, a diferencia del abuso sexual infantil, donde hay muchos que el 60%, por ejemplo, oculta el haber incurrido en alguno de estos hechos vulnerables. Es decir, que solo el 40% llega a decir algo de la verdad. Entonces, una de las recomendaciones para aquella persona que sospeche que hay indicadores es llevar al niño directamente a un centro de atención integral donde haya especialistas, no bañarnos, no quitarle la ropa, porque si se presume que en alguna de sus partes hay alguna evidencia de un cabello, algún tipo de saliva, algún tipo de segregación a nivel de órganos de la persona agresora, entonces es dejar la evidencia y conservar por un mayor tiempo esas prendas, por ejemplo, de vestir, esos juguetes o ese espacio donde se presume que ocurrió el hecho, para que los especialistas entonces determinen si hubo o no el tipo de acto. Fíjate que por eso, bueno, como especialistas que somos, es importante generar esas vitrinas que nos permitan educar a tanta gente, porque hemos normalizado este tipo de situaciones como las que tú describías, y es impresionante cómo al transcurrir los años, esa persona que ya era que ya es adulto, quise decir, pues comenta, bueno, mira, fui víctima de abuso de mi abuelo, de mi tío, de mi padrino, ellos me decían esto, nunca lo dije, y vivimos callando ese tipo de situaciones y arrastrando con esas heridas, como lo estamos comentando. Entonces, la intención principal es estar alerta. El abuso sexual ciertamente pues está más cerca de lo que creemos, está acechándonos cada día, y considero que por eso es muy fundamental el generar estos espacios de psicoeducación,
de poder concientizar, de darle un valor más a lo que es la salud mental y en este caso ese cuidado integral de los niños y niñas. Así es, Robert. Siempre estos espacios hay que aprovecharlos al máximo. Como especialistas nosotros ser portavoces y ser un ciudadano más que va sumando Sí. granito a granito a flexibilizar esa estructura mental que a veces está tan fijada y repetimos patrones conductuales, pero somos nosotros quienes podemos hacer ese cambio social y sobre todo el bienestar integral del niño que no tiene precio, que no tiene comparación, porque efectivamente ellos son el presente y el futuro de esta sociedad. Y si venimos atacando, vulnerando sus derechos y sobre todo victimizando este tipo de actos y callándolos, no estamos haciendo nada. Entonces hacer también esa revisión interna como persona, porque el abuso sexual infantil sabemos que es algo que no se puede extinguir, pero sí se puede prevenir. Claro. Entonces, desde generar esa conciencia y siendo nosotros ese trampolín de generar información, estrategia, viralizar ¿Cuál cuál es sería el procedimiento y paso, entonces allí estamos dando nuestro gran aporte. Claro que sí. ¿Cuál sería tu mensaje final, Naudi, de antemano? Bueno, encantado de que me permitas este espacio contigo, de tu tiempo, de compartir esta información tan valiosa. ¿Cuál sería tu mensaje final o esa reflexión final para las personas con este tema? Bueno, con respecto al tema, hay mucho que reflexionar, hay mucho que internalizar, sobre todo llevar la conciencia a otro nivel, de decir que no escapa de nuestra realidad. En cualquier entorno puede estar expuesto algún niño, niña, adolescente al abuso sexual infantil. Entonces, que seamos como adultos esa base sólida, esa escucha activa, que realmente cree en esa persona que siente y padece y que a veces se puede esconder detrás de cualquier fantasía, de cualquier cosa que uno considera que es un simple juego, un simple comentario, pero va más allá de ese simple tocamiento, de aquella penetración que va a marcar un antes y un después en esa víctima. Entonces, no callemos nunca una realidad, por muy cercana que sea, por muy acontecido que sea el hecho, pero eso hablará muy bien de nosotros, qué llegamos a hacer hacia esa persona que efectivamente no va a resarcir el daño, pero sí hacer justicia, hacerla valer y acudir a las instituciones y a los organismos competentes, porque a veces se cae en el error del impulso, querer hacer esa venganza y esa justicia por manos propias, que a veces pasa una factura más cara. Entonces, es mantener quizás esos impulsos, quizás esa racionalidad que no nos hace actuar por instinto, sino actuar desde el deber ser, para que el día de mañana sea un acto que subsane de la mejor manera. Y por último, agradecerte a ti por esta invitación, que sé que teníamos ya pendiente este espacio, este abordaje, pero lo bueno se hace esperar y aquí para muestra un botón, agradecerte entonces este espacio y aprovechar de saludar a todos aquellos que se conectaron, que hacen uso de esta plataforma y que sea la primera de muchas invitaciones. Claro que sí, claro que sí. Yo encantado, como te digo, de tu tiempo, de tu disposición, de tu paciencia, porque bueno, hubo muchas prórrogas para vernos, pero se logró hoy, que es lo importante. Y bueno, y de igual manera, estás invitado cuando gustes. Y gracias por esta información tan importante que nos brindaste. Te deseo el mayor de los éxitos en todo lo que estás emprendiendo. Y gracias por ser parte de este episodio hoy con este tema de abuso sexual infantil. Así es, Robert. Bueno, por acá también estaremos disponibles. Aquellas personas que quizás vean el video después, que tengan alguna pregunta, alguna inquietud, @psicoabogar, entonces por allí esté atento a cualquier duda para abordarla de la mejor manera. Así es. Bueno, estuve con Naudi Peña hablando sobre abuso sexual infantil. Les recuerdo que este episodio próximamente va a estar por allí disponible también en YouTube, no solo en Instagram. Ahorita de manera inmediata se publica en Instagram y ustedes los van a poder ver las veces que ustedes quieran y compartirlo con sus amistades, con sus conocidos, esta información de valor y posteriormente verlo también a través de otras plataformas. Nos vemos en otra oportunidad. Y encantado de haberlos acompañado y de haberles brindado esta información a ustedes. Chao, chao. Nos vemos en un próximo episodio de Qué Molleja de Psicólogo.